¿Alguna vez te has preguntado si tus hábitos diarios podrían estar provocando la ira de Dios sin que te des cuenta? ¿Qué pasaría si te dijera que hay rutinas cotidianas aparentemente inofensivas que no solo entristecen al Espíritu Santo, sino que despiertan la ira del Dios viviente? Hábitos que, si no se detienen a tiempo, pueden cerrar las puertas del favor divino, apagar tu discernimiento espiritual y bloquear las bendiciones que el cielo ya tenía preparadas para ti. La verdad es que hay actitudes que Dios no solo desaprueba, sino que aborrece. Actitudes que muchos creyentes repiten sin saber que están provocando su juicio y no su bendición. Y lo más alarmante es que muchos lo hacen pensando que están caminando en fe. Hoy vamos a hablar de un tema que no es suave, pero absolutamente necesario. Vamos a hablar de 5 hábitos que, si no se desarraigan, corrompen el alma, secan la comunión con Dios y abren grietas por donde entra el enemigo. Porque lo que toleras en tu rutina tarde o temprano dominará tu vida espiritual. Imagina por un momento que tu corazón es como un templo sagrado, pero cada día, al repetir ciertas acciones, permites que se abran pequeñas grietas en sus paredes. Al principio, parecen detalles sin importancia, pero con el tiempo esas grietas se ensanchan y el fuego del altar se apaga. Y entonces te preguntas, ¿por qué ya no siento a Dios? ¿Por qué las oraciones no fluyen? ¿Por qué la alegría se ha vuelto tan escasa? ¿Será que has estado provocando su ira sin saberlo? Bienvenido a Mensaje de Jesús, y el mensaje es este: 5 hábitos que provocan la ira de Dios. Dale like a este video ahora mismo, y luego ve a los comentarios y escribe el nombre de la ciudad desde donde estás viendo esto. Veamos qué tan lejos está llegando este mensaje a través del mundo. Tu participación ayuda a que esta palabra urgente del cielo llegue a miles de almas que están espiritualmente dormidas y necesitan desesperadamente despertar antes de que sea demasiado tarde. A lo largo de este video vamos a descubrir cuáles son esos 5 hábitos que, aunque comunes, son extremadamente peligrosos para tu vida espiritual. No solo los identificarás, sino que entenderás por qué provocan la ira de Dios, cómo puedes reconocerlos en tu vida y, sobre todo, cómo liberarte de ellos de una vez por todas. Porque cuando el Espíritu Santo te revela algo, no es para condenarte, sino para liberarte. Lo que verás en los próximos minutos puede abrirte los ojos a realidades espirituales que han estado frenando tu crecimiento. Hay una verdad que pocos se atreven a predicar, y es esta: no todo lo que parece espiritual agrada a Dios, y no todo lo que parece inofensivo es inocente. Hoy te vas a dar cuenta de cómo el cielo mira lo que tú llamas hábitos y por qué es urgente examinar tu camino con temor reverente. Y prepárate, porque la 4ª enseñanza que revelaremos hoy puede ser la clave profética que has estado esperando para desbloquear una bendición que ha sido retenida. ¿Estás listo? Comencemos este viaje espiritual ahora. Hay un momento sagrado que a menudo pasa desapercibido: los primeros minutos al abrir los ojos por la mañana. Un espacio breve, pero profundamente espiritual, en el que nuestra alma, aún sensible del descanso, se encuentra en un estado puro, lista para ser moldeada por lo que elegimos sembrar en ella. Y sin embargo, es en ese instante donde se comete uno de los hábitos más ignorados y peligrosos de la vida cristiana: comenzar el día olvidando a Dios. Muchos creyentes, incluso los más comprometidos, caen en este patrón sin darse cuenta. Suena la alarma y el primer impulso es revisar el celular, mirar las redes sociales, pensar en las tareas del día, atender preocupaciones, correr tras el reloj. Todo menos detenerse a reconocer al autor de la vida, al que permitió que ese nuevo día existiera. ¿Cuántas veces hemos despertado respirando su misericordia, pero sin pronunciar una palabra de gratitud? ¿Cuántas veces salimos de la cama como si Dios fuera un accesorio opcional, en lugar de la fuente de todo lo que somos? Imagínalo así: un hijo que vive en una casa donde todo lo que tiene proviene del amor de sus padres. Se levanta, come lo que le han preparado, viste la ropa que le compraron, disfruta del techo que le brindan, pero cada mañana pasa por delante de ellos sin saludarlos, sin dar las gracias,
sin mirarlos, día tras día. ¿Cómo se sentiría un padre amoroso siendo completamente ignorado por aquel a quien ama y cuida tanto? Ese es el reflejo de lo que ocurre en el mundo espiritual cuando no reconocemos a Dios al inicio de nuestro día. La frialdad espiritual no llega de repente. Es un proceso sutil, casi imperceptible. Comienza con esos pequeños momentos en los que dejamos de priorizar la presencia de Dios. Y uno de los más peligrosos es la mañana, ese terreno fértil donde se siembra la actitud que gobernará el resto del día. Si lo primero que haces es abrir tu corazón al mundo, estarás alimentando tu alma con ansiedad, comparación, ruido y caos. Pero si abres tu día con una palabra de gratitud, con un pensamiento dirigido al cielo, estás sembrando una atmósfera de paz, dirección y fuerza. David, el hombre conforme al corazón de Dios, entendió este principio profundamente. Escribió: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré». Salmo 5, versículo 3. Para David, comenzar el día sin hablar con Dios era inconcebible. Era como iniciar una batalla sin armadura. Y si alguien como él, con todo su poder y unción, reconocía la necesidad de clamar por la mañana, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Incluso Jesús, siendo el Hijo de Dios, sin pecado y lleno del Espíritu Santo, se levantaba temprano para orar, para estar a solas con el Padre. Marcos capítulo 1, versículo 35, nos muestra a Jesús levantándose muy de madrugada, siendo aún muy oscuro, y saliendo a un lugar desierto para orar. No era una obligación religiosa, era una conexión vital, era total dependencia. No se trata de rituales ni horarios, no es legalismo. Es una decisión espiritual que revela dónde está nuestro enfoque. ¿Quién gobierna tu mañana? ¿Dios o tus notificaciones? ¿Tu ansiedad o su paz? ¿Tu agenda o su propósito? Cada día es una nueva oportunidad para demostrar con acciones lo que decimos con palabras. Muchos afirman que Dios es primero en sus vidas, pero al despertar, lo último que hacen es recordarlo. Y si Dios está siendo desplazado en lo primero del día, ¿cómo esperamos que dirija el resto? ¿Cómo pretendemos que nos hable si no le damos la primera palabra? ¿Cómo queremos su cobertura si no le damos el lugar que merece? Lo que haces al despertar no es solo una costumbre, es una declaración espiritual. Estás diciendo, consciente o no, esto es lo más importante para mí. Si tu primera reacción es correr al trabajo, al teléfono, al ruido, entonces eso es lo que está en el trono de tu corazón. Pero si lo primero que haces es inclinar tu alma hacia el cielo, aunque sea con una simple oración sincera, entonces estás afirmando que Él es el centro de tu existencia. No necesitas orar durante una hora, no necesitas palabras elocuentes, solo necesitas un corazón dispuesto. Un gracias, Señor, por este día. Guíame, protégeme, úsame. Tiene más poder de lo que imaginas. Porque cuando tú decides hacer de Dios tu prioridad matutina, algo cambia en el plano espiritual. Tu mente se alinea con su paz, tu espíritu se conecta con su voz, tu día se cubre con su protección. Y no es que Dios te vaya a castigar si no oras, es que estarás caminando sin la brújula espiritual que necesitas para navegar lo que viene. Comenzar sin Él no es solo olvidar un ritual, es comenzar huérfano, sin dirección, expuesto. Piensa en esto. Si un rey te concediera audiencia cada mañana, ¿lo despreciarías? ¿Pasarías de largo ignorándolo? ¿Elegirías hablar con cualquier otro antes que con él? Sería absurdo, ¿verdad? Pues el Rey de Reyes te ofrece esa audiencia todos los días. Y cuando no la tomas, estás enviando un mensaje. Le estás diciendo que otras cosas son más urgentes, más importantes, más dignas de tu atención. Y eso, aunque no lo verbalices, provoca tristeza en el corazón de Dios. Hay consecuencias prácticas también. Cuando empiezas el día sin reconocer a Dios, lo primero que entra en tu mente gobierna tu emoción. Si es una noticia mala, entras en ansiedad. Si es una comparación en redes sociales, entras en inseguridad. Si es una preocupación económica, entras en temor. Todo eso porque no blindaste tu alma primero con la presencia de Dios. En cambio,
Cuando comienzas con Él, aunque lleguen las noticias malas, tu espíritu ya está anclado, ya está protegido, ya tiene paz. No es magia, es principio espiritual. Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 dicen: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo. Ese es el secreto en todos tus caminos. Y el primer camino del día es la mañana. Si lo reconoces ahí, Él endereza el resto. Entonces, ¿cómo se rompe este hábito? Es simple, pero requiere decisión. Antes de tocar el teléfono, antes de levantarte, incluso antes de salir de la cama, di algo. Puede ser un gracias. Puede ser un aquí estoy, Señor. Puede ser un ayúdame hoy. No necesita ser largo, necesita ser sincero. Y si eres constante en eso, verás cómo tu vida espiritual cambia. Tu sensibilidad aumenta. Tu paz se estabiliza. Tu discernimiento se afina. Porque cuando priorizas a Dios en lo primero, Él te prioriza en todo lo demás. Ahora bien, no te condenes si has estado fallando en esto. No es para que te sientas culpable, es para que despiertes. Dios no está enojado contigo por no orar, pero está esperando que vuelvas a buscarlo. Está esperando que le des ese primer lugar que tanto anhela. No porque lo necesite, sino porque tú lo necesitas. Así que mañana, cuando abras los ojos, haz un pacto contigo mismo. Antes que nada, reconoce a Dios y verás la diferencia. Ahora pasemos al segundo hábito que provoca la ira de Dios y es uno de los más comunes, pero también de los más destructivos: quejarse en lugar de agradecer. Vivimos en una cultura de queja constante. Nos quejamos del clima, del trabajo, de la familia, de la economía, del tráfico, del gobierno, de todo. Y lo peor es que lo hemos normalizado tanto que ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Lo llamamos desahogarnos, ventilar, expresarnos. Pero en el reino espiritual, la queja tiene un nombre diferente. Se llama ingratitud. Y la ingratitud no solo entristece a Dios, lo ofende. Imagina esto: un padre que trabaja incansablemente para darle a su hijo todo lo necesario: casa, comida, educación, protección, amor. Pero cada día, en lugar de recibir un gracias, lo único que escucha de ese hijo son quejas. Que la comida no estaba como quería, que la casa no es lo suficientemente grande, que las cosas no salen como esperaba. ¿Cómo se sentiría ese padre? Dolido, despreciado, ignorado en su esfuerzo y su amor. Eso es exactamente lo que ocurre cuando nos quejamos. No importa si lo hacemos sin pensar, no importa si nos parece justificado. Cuando nos quejamos, estamos diciéndole a Dios que lo que Él ha hecho por nosotros no es suficiente. Estamos diciéndole que su provisión es deficiente, que su plan es incorrecto, que su cuidado no nos satisface. Y eso, querido hermano, provoca su ira. No porque sea un Dios vengativo, sino porque es un Padre amoroso que se duele cuando sus hijos desprecian su bondad. La Biblia está llena de advertencias sobre la queja. En el libro de Números, vemos cómo el pueblo de Israel se quejaba constantemente, a pesar de haber sido liberado de la esclavitud, alimentado con maná del cielo y guiado por la presencia visible de Dios. Y cada vez que se quejaban, venía juicio. Números capítulo 11, versículo 1 dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Esa es la gravedad de la queja. No es un pecado menor, no es algo que Dios pase por alto. Es una ofensa directa a su carácter y a su bondad. Porque cuando te quejas, estás poniendo en duda su fidelidad, su poder y su amor. Estás diciendo que Él no sabe lo que hace, y eso es peligroso. Piensa en todo lo que tienes en este momento. ¿Estás respirando? Esa es la misericordia de Dios. ¿Tienes un techo? Esa es su provisión. ¿Tienes comida? Esa es su fidelidad. ¿Tienes salud? Esa es su gracia. Pero ¿cuántas veces nos enfocamos en lo que nos falta en lugar de agradecer por lo que tenemos?
Nos quejamos porque no tenemos el trabajo que queremos, pero olvidamos agradecer que tenemos fuerza para trabajar. Nos quejamos porque la casa es pequeña, pero olvidamos que hay quienes duermen en la calle. Nos quejamos porque el auto es viejo, pero olvidamos que hay quienes caminan kilómetros. La queja es una trampa espiritual. Te hace ciego a las bendiciones y te mantiene enfocado en lo negativo. Y cuando vives en queja constante, estás abriendo una puerta al enemigo, porque la queja atrae más negatividad, más descontento, más amargura. Es como un imán para la oscuridad espiritual. En cambio, la gratitud abre el cielo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo. No dice da gracias cuando todo esté bien, dice en todo. Incluso en las pruebas, incluso en las dificultades, incluso cuando no entiendes. Porque la gratitud no depende de las circunstancias, depende de tu fe. Es reconocer que Dios está en control, que tiene un propósito y que todo obra para bien. Romanos capítulo 8, versículo 28. Entonces, ¿cómo rompes el hábito de la queja? Primero, toma conciencia. Empieza a observar cuántas veces al día te quejas. Puede que te sorprendas. Segundo, reemplaza cada queja con una declaración de gratitud. En lugar de decir qué día tan terrible, di gracias, Señor, por permitirme vivir este día. En lugar de quejarte del trabajo, agradece porque tienes empleo. En lugar de quejarte de tu familia, agradece porque no estás solo. Tercero, haz de la gratitud un hábito consciente. Cada noche antes de dormir, menciona al menos 3 cosas por las que estás agradecido ese día. Puede ser algo grande o algo pequeño. Lo importante es entrenar tu mente para ver las bendiciones en lugar de los problemas. Y cuarto, ora pidiendo perdón por las quejas pasadas y pide al Espíritu Santo que te ayude a tener un corazón agradecido. Porque la gratitud no es solo un sentimiento, es una decisión. Es elegir ver con los ojos de Dios en lugar de con los ojos de la carne. Y cuando vives en gratitud constante, algo poderoso sucede. Tu atmósfera espiritual cambia, la paz llega, el gozo se instala y Dios se complace en ti. Porque un corazón agradecido es un corazón que honra al Padre. Así que hoy decide cambiar la queja por gratitud y verás cómo tu vida se transforma. Ese simple acto puede abrir los cielos, fortalecer tu espíritu y alinearte con la voluntad de Dios. Recuerda, cada mañana es un campo espiritual y lo que siembres al despertar lo cosecharás durante todo el día. Comenzar sin Dios es abrir la puerta al caos. Comenzar con Él es caminar bajo su dirección y su favor. Ahora observa tu propia vida. ¿Cuál ha sido tu patrón cada mañana? ¿Estás honrando al Padre que te sostiene o lo estás dejando de lado mientras corres tras urgencias? La buena noticia es que hoy puedes cambiar ese hábito. Hoy puedes decidir que tu día no comienza sin Dios, porque una vida consagrada comienza con una mañana rendida, y lo que viene a continuación va a abrirte los ojos aún más. El siguiente hábito no solo desconecta tu corazón, sino que lo contamina desde dentro. El corazón humano tiene una inclinación natural a enfocarse en lo que falta, en lo que no va bien, en lo que duele o molesta. Pero cuando esa inclinación no es sometida al Espíritu de Dios, se convierte en algo mucho más peligroso que un simple mal hábito. Se transforma en un espíritu de queja, una postura interna que provoca la ira divina y bloquea el flujo de gracia en nuestras vidas. La queja constante no es solo una actitud negativa, es una forma sutil de rebelión espiritual. Es decirle a Dios sin palabras que lo que Él ha hecho no es suficiente. Es menospreciar su provisión, su cuidado y su soberanía sobre nuestras circunstancias. Y aunque la queja pueda parecer algo pequeño, inofensivo o incluso justificable ante nuestros ojos, en el mundo espiritual tiene un peso profundo. La Biblia nos da un ejemplo contundente. Israel en el desierto. Dios había sacado a su pueblo de la esclavitud con mano poderosa, abriendo el mar, enviando maná del cielo.
protegiéndolos con columna de fuego y nube. Y aún así, una y otra vez, se quejaban del agua, de la comida, del camino. No veían lo que Dios estaba haciendo, solo veían lo que querían y no tenían. ¿Y cuál fue la consecuencia? Provocaron la ira de Dios. En Números capítulo 14, el Señor dice claramente que la generación que se quejó incesantemente no entraría a la tierra prometida. Murieron en el desierto, no por falta de recursos, sino por exceso de quejas. El espíritu de queja cierra las puertas del cielo, porque donde hay queja, no hay fe. Y donde no hay fe, no hay conexión con lo divino. La queja alimenta la ansiedad, el descontento, la comparación, el resentimiento. Es como un veneno que se filtra en el alma y transforma la atmósfera espiritual de una casa, de una familia, de un corazón. ¿Has notado cómo cambia el ambiente de un lugar cuando alguien comienza a quejarse sin parar? Esa energía negativa no solo contamina al que la emite, sino también a quienes están alrededor. Y ahora piensa en ti mismo. ¿Cómo sueles despertar? ¿Son tus primeras palabras del día quejas sobre lo que tienes que hacer, sobre lo que te duele, sobre lo que te falta? ¿O son palabras de gratitud por el simple hecho de seguir vivo, de tener un nuevo día, de respirar? Muchos se levantan diciendo, estoy cansado, no quiero ir a trabajar, todo me sale mal. Y con esas palabras ya están profetizando sobre su día, marcando el ritmo de su jornada con una maldición en lugar de una bendición. Lo opuesto a la queja es la gratitud. Y la gratitud no es un sentimiento pasajero, es una decisión espiritual. Es mirar lo poco y reconocer lo mucho. Es ver lo difícil, pero declarar que Dios está en control. Es recibir lo ordinario con un corazón extraordinario. La gratitud cambia el ambiente espiritual porque alinea nuestra boca con el cielo. Donde hay gratitud, hay gozo. Donde hay gratitud, hay esperanza. Donde hay gratitud, Dios se manifiesta. Pablo lo escribió claramente. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. No dijo por todo, sino en todo. Es decir, aunque estés en medio de la prueba, aunque las cosas no hayan salido como esperabas, hay algo por lo cual puedes dar gracias. Y ese simple acto, ese gesto intencional de reconocer a Dios en medio de la dificultad, tiene un poder profético, porque estás declarando que tu situación no te define, que tu Dios sigue en el trono y que la última palabra no le pertenece a tu circunstancia, sino al cielo. Bendecir el día desde el inicio es sembrar victoria antes de la batalla, es decirle a tu alma, hoy no será dirigido por mis emociones, sino por mi fe. Es tomar control espiritual de tu atmósfera y preparar el terreno para que la presencia de Dios more contigo en cada paso. Cuando decides dar gracias, estás invocando la presencia del Espíritu Santo. Él se mueve donde hay honra, donde hay humildad, donde hay reconocimiento. Quizás tú mismo has notado cómo tus días toman un rumbo diferente cuando comienzas con gratitud. Tal vez no todas las circunstancias externas cambian, pero sí cambia tu forma de enfrentarlas. Tu mente está más clara, tu corazón más ligero y tu espíritu más receptivo. Eso no es casualidad, eso es fruto de haber comenzado el día con la postura correcta. Así que examina tus mañanas. ¿Estás usando tus primeras palabras para edificar o para destruir? ¿Estás agradecido por lo que tienes o lamentando lo que te falta? Porque lo que sale de tu boca tiene poder, y cada palabra de queja es una semilla de descontento, mientras que cada palabra de gratitud es una llave que abre los cielos. Lo que viene después revelará aún más cómo nuestros hábitos diarios determinan nuestro clima espiritual. El siguiente hábito no solo interrumpe nuestra conexión con Dios, sino que alimenta el ruido que nos impide escuchar su voz. Y si no lo detectamos a tiempo, podemos pasar todo el día desconectados del propósito divino. ¿Qué es lo primero que entra en tu mente al despertar? La respuesta a esta pregunta puede parecer simple, pero sus implicaciones son profundas. Muchos no lo perciben, pero los primeros minutos del día tienen un impacto espiritual inmenso.
Son como una puerta que se abre y permite que algo, ya sea luz u oscuridad, entre y tome control de tu interior. Por eso, llenar la mente con distracciones del mundo es uno de los hábitos más sutiles, pero peligrosos que pueden provocar la ira de Dios. Vivimos en una era donde todo compite por tu atención. Redes sociales, noticias alarmantes, contenido superficial, entretenimiento sin propósito. Y tristemente muchos creyentes despiertan y lo primero que hacen es abrir el celular, dejando que el mundo hable antes que Dios. ¿Cuál es el resultado? Comienzan el día intoxicando el alma, sembrando ansiedad, comparación, miedo e inseguridad. La mente humana es como un campo fértil. Lo que siembras temprano lo cosecharás durante todo el día. Si permites que las primeras semillas sean voces del mundo, no esperes frutos del cielo. El apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 4, versículo 8: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto no es un consejo opcional, es una instrucción divina, porque lo que permites que entre en tu mente definirá tu paz, tu discernimiento y tu conexión con el Espíritu Santo. Cuando llenas tu mente con contenido vacío, trivial o negativo, estás apagando tu sensibilidad espiritual. Estás entrenando tu alma para vibrar en la frecuencia del mundo y no en la frecuencia del cielo. Y entonces te preguntas, ¿por qué no escuchas la voz de Dios? ¿Por qué no sientes su presencia? ¿Por qué tus oraciones parecen no tener respuesta? La respuesta es simple. Has llenado tu mente con tanto ruido que ya no hay espacio para su voz. El tercer hábito que provoca la ira de Dios es llenar tu mente con las distracciones del mundo en lugar de alimentarla con la palabra y la presencia de Dios. Es permitir que lo temporal domine sobre lo eterno. Es darle más tiempo a lo que perece que a lo que permanece. Piensa en esto. Si lo primero que haces al despertar es revisar tus redes sociales, estás permitiendo que la opinión del mundo sea lo primero que gobierne tu día. Si lo primero que haces es ver noticias llenas de tragedia y caos, estás sembrando miedo antes de sembrar fe. Y si lo primero que haces es consumir entretenimiento vacío, estás alimentando tu carne y matando de hambre a tu espíritu. Jesús dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu espíritu necesita alimento. Y si no lo alimentas con lo correcto, se debilitará, se enfermará y eventualmente morirá espiritualmente. Entonces, ¿cómo rompes este hábito? Primero, establece una disciplina. Antes de revisar cualquier cosa en tu teléfono, dedica aunque sea 5 minutos a leer la palabra de Dios. Puede ser un salmo, un proverbio, un capítulo del Nuevo Testamento. No importa cuánto, importa que sea lo primero. Segundo, reemplaza el tiempo que pasas en redes sociales con tiempo en oración o adoración. Escucha música de alabanza mientras te preparas. Declara versículos en voz alta. Llena tu atmósfera con lo santo antes de exponerte a lo mundano. Tercero, haz ayuno de redes sociales o noticias por temporadas. No necesitas estar conectado todo el tiempo. De hecho, mientras más desconectado estés del mundo, más conectado estarás con Dios. Y cuarto, examina qué tipo de contenido consumes habitualmente. ¿Te edifica o te contamina? ¿Te acerca a Dios o te aleja? Si algo no añade vida espiritual, si algo no te fortalece en la fe, si algo no glorifica a Dios, entonces no tiene lugar en tu mente. Recuerda, tu mente es el campo de batalla, y lo que permites que entre determinará si vives en victoria o en derrota. Ahora pasemos al cuarto hábito, y este es uno de los más peligrosos porque se disfraza de independencia, de madurez, de confianza en uno mismo. Pero en realidad es orgullo espiritual disfrazado. El cuarto hábito que provoca la ira de Dios es tomar decisiones sin consultar al Espíritu Santo. Es vivir como si Dios fuera un consejero opcional en lugar del Señor de tu vida. Es decidir según tu propia sabiduría, tus propios deseos,
tus propias conveniencias, sin preguntar, Señor, ¿qué quieres tú? Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dicen, confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. No dice en algunos, no dice en los importantes, dice en todos. Eso incluye las decisiones pequeñas y las grandes, las que parecen obvias y las que son complejas. Porque cuando vives reconociendo a Dios en cada decisión, estás viviendo en constante comunión con Él. Estás permitiendo que Él dirija tus pasos. Pero cuando tomas decisiones sin consultarle, estás diciendo, yo sé más que tú. Yo puedo manejar esto solo. No te necesito para esto. Y esa actitud no solo es arrogante, es peligrosa, porque estarás caminando según tu propia visión limitada, en lugar de caminar bajo la dirección del que ve el final desde el principio. ¿Cuántas veces has tomado una decisión impulsiva y luego te arrepentiste? ¿Cuántas veces has elegido un camino que parecía correcto, pero terminó en destrucción? ¿Cuántas veces has confiado en tu propio juicio solo para descubrir que estabas equivocado? La Escritura dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo que te parece correcto no siempre lo es. Lo que te parece lógico no siempre es sabio. Lo que te parece conveniente no siempre es la voluntad de Dios. Por eso necesitas consultarle. Por eso necesitas buscarlo. Por eso necesitas esperar en Él antes de actuar. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios no se molesta cuando le pides dirección. Al contrario, se agrada, porque estás reconociendo que lo necesitas. Estás demostrando humildad. Estás honrando su soberanía sobre tu vida. Entonces, ¿cómo rompes este hábito? Primero, antes de tomar cualquier decisión importante, ora. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿es este tu camino para mí? ¿Es este tu tiempo? ¿Es esta tu voluntad? Segundo, espera. No actúes impulsivamente. Dale tiempo a Dios para responder. A veces su silencio es su respuesta. A veces su demora es su protección. Tercero, busca confirmación en la palabra. Si Dios te está guiando a algo, confirmará ese camino a través de su palabra. Cuarto, pide consejo a líderes espirituales maduros. Proverbios capítulo 11, versículo 14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y quinto, presta atención a la paz. Si hay paz en tu espíritu, es una buena señal. Si hay inquietud, es una advertencia. Colosenses capítulo 3, versículo 15, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Deja que la paz sea tu árbitro. Ahora llegamos al quinto y último hábito, y este es quizás el más sutil de todos. Es tan engañoso que muchos creyentes lo practican sin siquiera darse cuenta, y es este: vivir en autosuficiencia espiritual. Es creer que ya tienes todo lo que necesitas. Es pensar que ya sabes suficiente. Es sentir que ya no necesitas crecer, aprender, ser corregido o transformado. Es vivir como si pudieras mantener tu vida espiritual sin depender constantemente de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18 nos da una advertencia poderosa. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Esta era la condición de la iglesia de la Odisea. Se creían ricos espiritualmente, pero Dios los veía pobres. Se sentían completos, pero estaban vacíos. Y lo peor es que no lo sabían. Esa es la trampa de la autosuficiencia espiritual. Te hace creer que estás bien cuando en realidad estás muriendo.
Te hace pensar que estás creciendo cuando en realidad estás estancado. Te hace sentir que eres fuerte cuando en realidad eres débil. La autosuficiencia espiritual se manifiesta de muchas formas. Dejas de orar con la intensidad que solías hacerlo porque ya no sientes la urgencia. Dejas de leer la palabra con hambre porque crees que ya conoces lo suficiente. Dejas de congregarte porque piensas que no necesitas a nadie. Dejas de buscar a Dios desesperadamente porque sientes que ya lo tienes todo bajo control. Y sin darte cuenta, te has enfriado, te has vuelto tibio, te has desconectado. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, «Separados de mí, nada podéis hacer, nada. Sin Él no puedes, sin Él no tienes, sin Él no eres». Necesitas depender de Él cada día, cada hora, cada momento, porque el día que dejes de depender de Él es el día que comienzas a morir espiritualmente. Entonces, ¿cómo rompes este hábito? Primero, reconoce tu necesidad. Dile a Dios, sin ti no puedo, sin ti no soy nada, te necesito desesperadamente cada día. Segundo, mantén una vida de oración constante. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 dice, orad sin cesar. No dejes que pase un día sin hablar con Dios. Tercero, permanece en la palabra. No la leas por obligación, léela con hambre. Pídele al Espíritu Santo que te revele verdades frescas cada día. Cuarto, congrégate, no te aísles. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y quinto, permanece humilde. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La humildad te mantiene dependiente, el orgullo te hace caer. Ahora que hemos revelado los 5 hábitos que provocan la ira de Dios, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? Porque conocer no es suficiente. Tienes que actuar, tienes que decidir, tienes que cambiar. Santiago capítulo 1, verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si solo escuchas y no actúas, te estás engañando. Estás perdiendo tu tiempo. Estás desperdiciando la oportunidad que Dios te está dando hoy. Así que te hago esta pregunta final. ¿Estás listo para rendir estos hábitos a Dios? ¿Estás listo para decir, Señor, hoy vuelvo a ti con todo mi corazón? La Escritura está llena de promesas para quienes regresan. En Isaías capítulo 1, versículo 19, Dios declara, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y en Deuteronomio capítulo 30, versículo 2, dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Obedecer no significa perfección, significa disposición. Significa despertar cada mañana con una decisión firme de decirle a Dios, aquí estoy, no quiero comenzar el día sin ti. Quiero honrarte con mis hábitos, con mis pensamientos, con mis decisiones. Esa obediencia activa abre el cielo sobre tu vida, te conecta con la paz, te posiciona para recibir dirección y transforma tu atmósfera interna y externa. Muchos quieren ver milagros, respuestas, restauración, pero pocos están dispuestos a cambiar la semilla. Y aquí está la verdad. No hay cosecha sobrenatural sin obediencia diaria. No hay favor sin rendición. No hay transformación sin decisiones. Hoy puedes marcar un antes y un después. Puedes continuar igual o puedes decidir sembrar diferente. Y lo que siembres en estos próximos días, semanas y meses definirá tu clima espiritual, tu claridad mental, tu propósito y tu cercanía con el Padre. Porque cada hábito que decides rendir a Dios es una llave y cada mañana al despertar tienes una nueva oportunidad de usarla. ¿Cuál será tu elección mañana? Porque la respuesta que des a esa pregunta puede cambiarlo todo. Si estás escuchando estas palabras, quiero que sepas algo que quizás nadie te ha dicho hoy.
eres una persona extraordinaria. Sí, tú, porque muy pocos llegan al final de un video como este. La mayoría se distrae, se va, abandona el mensaje a la mitad, pero tú permaneciste, escuchaste, decidiste quedarte, y eso dice mucho de tu corazón, de tu sed espiritual y del deseo real que llevas dentro de ser transformado por Dios. Quiero que te tomes un segundo para celebrar esto, no por orgullo, sino como una marca espiritual de que estás dando un paso más allá de lo que muchos hacen. Porque si llegaste hasta este punto, es porque algo dentro de ti está despertando. Hay una parte de tu alma que no se conforma con una vida tibia, desconectada o superficial. Estás siendo llamado a un nivel más alto, a una dimensión de fe que requiere decisión, fuego y obediencia. Por eso quiero invitarte a dejar un comentario, pero no cualquier comentario. Quiero que escribas esta frase: llegué porque Dios me habló. Escríbelo si sentiste que este mensaje era para ti. Escríbelo si algo ardió dentro de ti mientras escuchabas. Escríbelo si entendiste que estos hábitos no eran solo una lección teórica, sino un espejo que te confrontó y te mostró qué áreas de tu vida necesitan alinearse con el corazón del Padre. Ahora hagamos un pequeño resumen. En este viaje descubriste 5 hábitos peligrosos que, aunque sutiles, pueden provocar la ira de Dios. Olvidar a Dios al despertar, quejarse en lugar de agradecer, llenar tu mente con distracciones del mundo, tomar decisiones sin consultar al Espíritu y vivir en autosuficiencia espiritual. Y no solo los reconociste, también entendiste por qué son tan dañinos. Viste cómo cada hábito tiene una raíz espiritual, cómo afecta tu atmósfera interna, tu conexión con el cielo e incluso la dirección de tu destino. Entendiste que no hay hábitos inocentes cuando se trata de lo eterno, que cada gesto, cada pensamiento, cada rutina que eliges cultivar está sembrando algo, y tarde o temprano lo cosecharás. Reflexiona sobre esto. Tu vida es como un campo. Cada mañana, Dios te da la semilla, pero tú decides qué plantar. ¿Vas a sembrar quejas o gratitud? ¿La presencia de Dios o distracción? ¿Desobediencia o rendición? No puedes controlar el clima, no puedes evitar todas las tormentas, pero puedes elegir qué tipo de raíz estás cultivando en tu interior. Y esa raíz es lo que definirá si tus frutos serán bendición o ruina. Por lo tanto, no minimices lo que has recibido aquí. No digas, fue solo otro video. No, esto fue una conversación espiritual, una advertencia santa, una oportunidad divina de alinearte con el propósito eterno. Y si lo dejas pasar sin aplicar nada, habrás desperdiciado una semilla que pudo haber cambiado tu cosecha para siempre. Por eso quiero compartir contigo una frase especial, una señal de aquellos que no solo escuchan, sino que responden. Una marca que me permite identificar los nombres de los elegidos, aquellos que están siendo llamados al frente de esta generación. Comenta esta frase: estoy despertando al Espíritu. Esa será nuestra señal, la señal de que tu alma está siendo encendida por el fuego de Dios. Y si aún no estás suscrito a este canal, te lo diré con amor, pero con firmeza. Estás dejando pasar alimento espiritual vital. Ser parte de este canal no es solo presionar un botón, es comprometerte con un proceso de crecimiento. Es decirle al cielo: quiero más, no me conformo, quiero estar listo cuando Cristo regrese. Porque en un mundo que te alimenta con ruido, confusión y distracciones, necesitas tener fuentes de verdad que te mantengan enfocado, fuerte y despierto. Mira, es como una lámpara de aceite. Puede que hayas encendido tu fuego hoy, pero si no alimentas esa llama con contenido que edifica, se apagará, y cuando venga la noche no habrá luz que te guíe. Por lo tanto, suscribirte es como poner aceite en tu lámpara. Es una decisión que te posiciona. Y si ya estás suscrito, te felicito. Estás diciendo sí a tu propósito, a tu llamado, a la voz de Dios que quiere seguir hablándote en cada nuevo mensaje. Y no lo guardes solo para ti. Compártelo. Sé como ese vigilante que ve venir la tormenta y corre a advertir a otros.
Quizás hay alguien en tu círculo que necesita escuchar esto urgentemente, alguien que está al borde de rendirse o que no entiende por qué su vida espiritual está estancada. Este video puede ser la sacudida que salve su alma, pero no termina aquí. Hay más por descubrir. Te invito a seguir explorando los demás videos del canal. Cada uno fue creado con oración, con intención, con una carga espiritual que no te dejará indiferente. Este es solo el comienzo de una nueva etapa en tu caminar con Dios. Y si mantienes tu corazón abierto, verás transformación, revelación y poder. Hoy decidiste escuchar, ahora decide caminar, porque la obediencia no se mide por emociones, sino por decisiones concretas. Y tú que llegaste hasta aquí, ya estás dando pasos firmes hacia una vida más plena, más santa, más alineada con el cielo. Recuerda, estoy despertando al Espíritu. Esa es tu declaración, ese es tu sello. Escríbelo, compártelo, vívelo. Nos vemos en el próximo mensaje. Y que el fuego que comenzó hoy nunca se apague. Dios te bendiga abundantemente. Que el Espíritu Santo guíe cada paso que des desde este momento en adelante. Que tus mañanas sean llenas de su presencia. Que tus decisiones sean cubiertas por su sabiduría. Y que tu vida se convierta en un testimonio vivo de lo que significa caminar en completa obediencia al Padre. Ve en paz, pero ve en fuego. Ve en humildad, pero ve en poder. Porque no eres la misma persona que comenzó viendo este video. Algo ha sido plantado en tu espíritu hoy, y si lo riegas con obediencia, producirá una cosecha que glorificará el nombre del Señor por siempre y para siempre. Amén.